Hello, my name is Marco Antonio Marquez Ravelo, and today I will explain the four grammars that I have chosen. Let's start. Bueno, ahora vamos a ver la primera gramática que vamos a explicar, que es la de Present Perfect versus Present Perfect Continuous. ¿Cómo se va a formar? Bueno, el presente perfecto lo vamos a formar con el subject, el sujeto, más has o have, dependiendo del sujeto. Ya sabemos que para he, she o it vamos a usar el has. Esto sería más not, que es para negar la oración, más el pasado participio del verbo. El pasado participio del verbo es, por ejemplo, de speak sería spoken o de drink sería drunk, etc. Y del presente perfecto continuo, este se va a formar con el subject, que el sujeto, más el has o el have, como dije, dependiendo del sujeto que vayamos a utilizar, más el been, que es el pasado participio del verbo to be, más el presente participio del verbo. Esto es agregándole solamente el ing. Bueno, ahora veremos para qué se usa el presente perfecto. Este se usa para hablar de algo que sucedió en el pasado pero tiene relevancia en el presente, ya sea porque o sucedió hace muy poco tiempo o porque es una acción que aún no ha finalizado. También la podemos utilizar para cosas que comenzaron en el pasado y continúan hasta ahora, como dijimos ahorita, que han sucedido varias veces o que sucedieron en un tiempo pasado no específico y están conectadas con el presente, como lo vemos aquí. Y el presente continuo, el presente perfecto continuo enfatiza más en cosas que ocurrieron en el pasado y aún no terminan, o acciones que terminaron en el pasado pero aún tienen un resultado visible en el presente. En pocas palabras se podría decir que es un tiempo que lo usamos para hablar de una acción que ha comenzado en el pasado pero que continúa en el presente. Ahora veremos algunos ejemplos de tanto del presente perfecto como del presente perfecto continuo. Vamos a empezar con el presente perfecto. La primera oración que tenemos es My brother has worked in the city. Como vemos, my brother es el subject y luego es has o have, dependiendo del sujeto. My brother, pues como es he, entonces estamos usando el has, que es tercera persona. Worked, que es el pasado participio del verbo. In the city, que ya sería el complemento. My brother has worked in the city. Entonces, mi hermano ha trabajado en la ciudad. Ahora tenemos otra oración que usamos el have, que es we have traveled before that city. Hemos viajado antes a esa ciudad. Ahora tenemos el tercer ejemplo, que es una negación. Es I haven't published the document. No he publicado el documento. Como vemos, el haven't, después del have viene la negación not. Y aquí tenemos la contracción, que es haven't, en vez de have not. Y la cuarta oración es una pregunta. Have you published the document? El documento. ¿Has publicado el documento? Esos serían todos los ejemplos del presente perfecto. Ahora veremos los ejemplos del presente perfecto continuo. El primer ejemplo que tenemos es They have been working for a days on that project. O sea, han estado trabajando durante días en ese proyecto. Como vemos, tenemos el subject, que es they, have, que es have o has, como lo vimos en la estructura, el been, que es el pasado participio del verbo to be, y el verbo en presente participio con ing, que es working, y for days on that project ya sería el complemento. Entonces quedaría they have been working for days on that project, o sea, han estado trabajando durante días en ese proyecto. Ahora vemos el segundo ejemplo. She has been taking the sun the whole morning, o sea, ella ha estado tomando el sol toda la mañana. Como vemos aquí, como es tercera persona el she, vamos a usar el has, pero es la misma estructura. She has been taking. Muy bien, ahora vamos por la tercera oración, que aquí tenemos una negación. He has not been eating well, que es no ha estado comiendo bien. Como vemos, la negación va después del has. Como vemos aquí, has not. Y ahora tenemos la última oración, que es la cuarta, que vamos a hacer una pregunta. Has he been training? O sea, ¿ha estado entrenando? Y estos serían todos los ejemplos del presente perfecto continuo. Muy bien, ahora veremos la segunda gramática, que es el so más el adjective más el that, que es como el tanque, tan frío que, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿cómo se forma?
Bueno, usamos el so más un adjetivo, más el adjective, que podría ser como hungry o hot, más that to explain that, o sea, el qué y la explicación de ese por qué, o de la razón o algo que tú harías porque estás tan hambriento, porque estás tan caliente. Muy bien, ¿para qué se usa? Muy bien, se utiliza para dar más profundidad o importancia a una condición que esté pasando o haya pasado. También se usa para dar explicaciones o razones de algo. Un ejemplo podría ser de estoy tan hambriento que me comería todo lo que hay en el refrigerador. Podría ser un ejemplo. O sea, el adjetivo lo estás como dando más importancia o más profundidad a eso que te está pasando. Muy bien, ahora vamos a ver los ejemplos del so y el that. Muy bien, I was so tired that I would sleep all day. Aquí estamos usando el so, tired, que sería el adjetivo, más el that, más el explain del that. Entonces, esto significa, estaba tan cansado que dormiría todo el día. El segundo ejemplo que tenemos es I am so hungry that I eat an elephant. O sea, tengo tanta hambre que me comería un elefante. El tercer ejemplo que tenemos es He writes so fast that he doesn't understand his task. Escribe tan rápido que no entiende su tarea. Eso nos pasa. Ahora, el último ejemplo que tenemos es They drove so fast that they escaped the police car that was chasing them. ¿Sí? Manejaron tan rápido que escaparon del auto de policía que los perseguía. Y estos serían todos los ejemplos del so that. Muy bien, ahora veremos el tercer tema de gramática, que es gerunds as subject as after preposition. ¿Sí? Muy bien, lo primero que veremos es cómo se forma. Es un sustantivo formado a partir de verb más ing, de un verbo más ing, el gerundio, como por ejemplo ask, asking o sit, sitting. ¿Para qué se usan? Estos se pueden usar como sujeto en una oración, por ejemplo, learning English is important for my future, o sea, aprender inglés es importante para mi futuro. O se pueden usar después de una preposición. Las preposiciones, por ejemplo, algunos ejemplos de ellas pueden ser about o for, in, on, after, across, outside, out, under, to, etcétera, etcétera. Muy bien, se pueden usar después de una preposición. We talked about studying together. Nosotros hemos hablado de estudiar juntos. Aquí, como vemos, estamos usando el studying después de una preposición que es about. Ahora veremos algunos ejemplos de este tema. Muy bien, ahora veremos tres ejemplos del gerundio como subject. El primer ejemplo que vemos aquí es driving a car is not easy. O sea, conducir un automóvil no es fácil. ¿Sí? Estamos viendo que el gerundio está usado como un sujeto. Smoking is not good for your health. Fumar no es bueno para tu salud. Luego tenemos el tercer ejemplo. Running keeps you in shape. Correr te mantiene en forma. Y esos serían los tres ejemplos como, como gerunds as subject. Ahora veremos los tres siguientes ejemplos que son después de la preposición o after the preposition. I went to the park after going to school. Fui al parque después de ir a la escuela. Como vemos, está el verbo, el gerundio, perdón, después del after. O sea, hace de la preposición. I will call you before arriving at the office. Te llamaré antes de llegar a la oficina. Y el tercer ejemplo y último es I am thinking of buying a new car. Estoy pensando en comprar un auto nuevo. Como vemos, es después de la preposición of. Está el buying, que es el verbo con el ing. Y esos serían todos los ejemplos de esta tercera gramática. Ahora
vamos a explicar la última gramática, el may, might y could. ¿Para qué se usa? Bueno, estos se usan para decir que algo es posible en el presente o en el futuro. También para expresar que no estamos completamente seguros de algo o para expresar la posibilidad acerca de algo, un evento o situación posible en el presente o en el futuro. Estos los usamos para expresar una posibilidad acerca de algo, algún evento o situación que sea posible tanto en el presente o en el futuro. Podríamos decir que estos tres verbos significan podría, pero hay una pequeña diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el may se expresa para decir una posibilidad de un 50%, se podría decir. El might se expresa para una posibilidad de menor, ya sea como del 30%, se podría decir. Y el could, además de una posibilidad, también puede ser una condición. De tal forma que si podemos o no hacer algo no depende totalmente de nosotros, sino también depende de otras situaciones que puedan suceder. Entonces, ¿cómo los traduciríamos? En traducción, los tres significan podría, pero, por ejemplo, se usan para diferentes circunstancias. Por ejemplo, el might se usa para decir es posible que, el may para decir puede que y el could para decir podría. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos. Ahora veremos algunos ejemplos. Primero vamos a ver dos ejemplos del may. It may rain later. Puede llover más tarde. It may not have time to do it. Puede que no tenga tiempo para hacerlo. Como vimos, esto puede ser una posibilidad del 50%, como vimos en las diapositivas anteriores. Ahora el might, que como dijimos puede una posibilidad más o menos del 30%, o sea, es menos posible que el may. She might be at home by now. Ella podría estar en casa ahora. It might rain this afternoon. Puede llover esta tarde. Estos serían los dos ejemplos del might. Y ahora veremos los dos ejemplos del could, que como dijimos, además de una posibilidad, también es una condición, como lo vamos a ver en el último ejemplo. We could go there in June. Podríamos ir allí en junio. Y we could go on the trip if I didn't have to work this weekend. O sea, podríamos hacer el viaje si no tuviera que trabajar este fin de semana. Aquí tenemos la condición. If I didn't have to work this weekend. Entonces, no depende solo de nosotros, sino también de factores externos, como en este caso sería que tiene que trabajar este fin de semana. Y esto sería todo de mi parte. Espero que le haya gustado la explicación de mis gramáticas.